He puesto como nombre a este tema de esta prédica, protegiendo tu corazón. Protegiendo tu corazón. En esta epístola que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, encontramos en este capítulo 6 el desarrollo de lo que se llama una instrucción pastoral para la iglesia. Y a partir de este verso, vemos que Pablo hace el uso de diferentes figuras basadas en el vestuario que en aquel tiempo usaban los soldados. Pablo habla del yelmo de la salvación, habla del cinturón de la verdad. Pablo habla de los calzados de los pies del evangelio de la paz. También habla del escudo de la fe que todos debemos de tener, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la coraza de justicia. Y de esto precisamente es que esta noche quiero predicarles. Quiero predicarles de la coraza de justicia, protegiendo tu corazón. Es tan importante que los creyentes aprendamos que por la palabra de Dios nos manda a protegernos nosotros de nuestro corazón. Amén. Así que cuando nosotros no tenemos ese cuidado, pasaremos situaciones no favorables para nuestra vida espiritual. Esto porque todos los creyentes siempre estaremos en un conflicto espiritual contra el mal. Así es. ¿Qué quiere decir la palabra conflicto? Quiere decir un choque continuo, una oposición que nunca se va a quitar de enfrente de nuestras vidas. La palabra conflicto también se define como desacuerdo entre usted y otra cosa. La palabra conflicto, hermanos, es un combate y una lucha constante en nuestras vidas. Es una pugna entre lo que nosotros queremos el bien para nuestra vida y el mal que siempre nos va a estar acechando. Es así como vamos a vivir los creyentes, en un conflicto permanente contra el mal. Y este conflicto, hermanos, se describe también como una batalla de fe. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a su hijo Timoteo en la primera carta, por favor, vayamos a la escritura, en el capítulo 6, primera carta de Timoteo, capítulo 6, ¿ya está ahí en el 6? Esto es un poco más adelante de donde estábamos originalmente. Estaba en Efesios, pase Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y luego llega primera de Timoteo, capítulo 6, y ahí en el verso 12, Pablo le escribe a su hijo Timoteo, porque Pablo siempre tuvo cuidado de él. Pues recuerde que en otras ocasiones le he enseñado que Timoteo era un muchacho joven de aproximadamente 20, 21, 22 años, pero él era pastor. Y Pablo le dice: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que Timoteo hace una profesión de fe, pero el apóstol Pablo lo enseña y le dice: vas a tener que pelear siempre la batalla de la fe para poder echar mano de la vida eterna. Y así es como nosotros también lo hemos hecho. Amén. Nosotros, ninguno de nosotros ha hecho nada tan diferente como lo que hizo Timoteo. Nosotros hubo un día en que hicimos una profesión de fe
el día de nuestro bautismo, públicamente profesamos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Es el día de nuestro bautismo cuando el nombre del Señor Jesús fue invocado sobre nuestras vidas para salvación y para vida eterna. Gloria a Dios, así es. ¿Se da cuenta? No hay mayor diferencia. Lo que Pablo le dice a Timoteo es lo mismo que si ahorita el apóstol Pablo nos lo estuviera diciendo a nosotros. Hermanos de Brian, peleen la buena batalla de la fe, cuiden sus corazones para poder echar mano de la vida eterna que nos está esperando a todos. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, esta batalla de la fe que hemos comenzado continuará hasta que pasemos a la vida venidera que es en Cristo Jesús. Amén. El Señor va a venir por su iglesia. Amén. Y si el Señor viene por su iglesia, vamos a ser levantados con poder. Amén. La iglesia de Dios será levantada con poder para ir a la vida venidera. Por lo tanto, amados hermanos, si hay algo verdadero en la vida del creyente, es que tenemos que estar peleando la batalla de la fe. Y esta batalla es una pelea, es una lucha constante en contra del mal que nos acecha y que nos quiere desviar, que nos quiere separar del camino. Y por eso la Escritura dice, estar firmes. Estemos firmes en nuestra convicción. ¿Cuál es la razón? La palabra de Dios tiene tanto poder sobre la vida de nosotros, los cristianos, que nos enseña que hay uno que ya libró una batalla triunfante contra Satanás, desarmando los principados, las potestades, los gobernadores, y eso es mediante la muerte en la cruz del Calvario de uno que nos aseguró la victoria, y ese uno se llama Jesucristo. Hay una victoria que ya está asegurada para los creyentes. Amén. La victoria, hermano, es tuya. La victoria, hermana, ya es tuya. La victoria, Brian, es de todos nosotros. Porque aquel que fue crucificado, aquel que derramó su sangre preciosa, aquel que fue sepultado, que resucitó, nos ha mostrado que hay una esperanza de resurrección, hay una esperanza de salvación, hay una esperanza de vida eterna, y Dios siempre cumple sus promesas. Él es el que ha vencido. Amén. Y su nombre es Jesucristo. Amén. Iglesia de Brian, el Señor ha vencido. El Señor ha derrotado a Satanás, a los principados, a las potestades. Y cuando lo presenta así en Apocalipsis capítulo 5, he aquí no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro de los 7 sellos. Gloria a Cristo. Él es el león de la tribu de Judá. Amén. Él ha vencido, hermanos. Y si Él ha vencido, Satanás está derrotado. No tiene parte, no tiene suerte en la vida de sus hijos, en la vida de la iglesia. Él está pisado, hermano. Él está acabado. Aprendamos todos que la palabra de Dios nos da el fundamento para seguir caminando en la iglesia de Dios, una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante, una iglesia poderosa que va a ser arrebatada y llevada al cielo para encontrarse con el león de la tribu de Judá que ha vencido. Ese es mi Dios. Entonces el apóstol Pablo les dice a los hermanos, vístanse con la coraza de justicia. Había un propósito de por qué los soldados se ponían la coraza. Era para proteger el corazón. Cuando ellos salían a pelear, muchas flechas venían en contra de ellos. Enemigos que no tenían a corta distancia, como cuando se pelea de espada a espada. Así que esas flechas eran peligrosísimas.
Y esa coraza era estrictamente para proteger el corazón de los guerreros. Así también la justicia de Dios, la justicia divina debe cercar, debe de proteger nuestro corazón del creyente, debe de cuidarnos de las obras humanas y de la justicia propia que muchas veces nosotros queremos ejercer. Pues la misma palabra del Señor nos manda a todos a someternos a la voluntad de Dios y no a la voluntad del hombre. Es la justicia divina la que va a proteger mi corazón, es la que va a proteger su corazón de usted. Y Jesucristo es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Y por eso el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si hay algo que el creyente debe saber, es que todos aquellos que han sido obedientes al llamado tienen paz con Dios. Tienen paz con Dios. Estás en paz con Dios. Has sido justificado por la fe. Alguien puede alabar a Dios por esa paz tan hermosa, tan gloriosa que Dios nos ha dado a través de la justicia, a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús no había pecado. Jesús nunca conoció el pecado. Él no conoció el sabor de lo que es el borracho, el alcohólico, el drogadicto, el homicida, el criminal, el adúltero, el fornicario, el hechicero, el mentiroso. Jesús no conoció nada de eso, porque Él jamás de los jamases hizo pecado. Pero al que no conoció pecado, dice Pablo, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor. Así que cuando Pablo empieza a hablar acerca del yelmo, de la cinturón, de los calzados, del escudo de la paz, de la espada, de la coraza, está haciendo lo que se llama una metáfora. Es utilizar una palabra con el significado de otra. Utilizar una palabra o algo diferente, pero para enseñarnos a aplicarla en otra cosa. Y Pablo nos habla a nosotros de una coraza como una ilustración, para que nosotros tengamos una mayor claridad de lo que debemos de hacer, no con este corazón humano, sino con el corazón que ama a Dios, esto es, con nuestra vida espiritual. Y esa coraza se ajustaba al pecho de la persona que usaba. Esto es, la coraza del soldado no la podía usar otro soldado. Eran hechas, fabricadas en el ejército de aquellos tiempos a la medida, al pectoral del soldado que la iba a usar. Esa misma coraza se hacía de dos maneras. Una parte al frente, otra parte atrás que cubría la espalda, y luego iban ajustadas, amarradas, entrelazadas, pero ambas eran separadas. Pero la característica principal de la coraza que usaban los soldados es que mi coraza no la podía usar usted, y la de usted yo no la podía usar tampoco. Y ahí hay una gran enseñanza, y de esto vamos a hablar en unos minutos más. Predíquenos, pastor. De tal manera, amados hermanos, que entre los soldados de un rango elevado, usar la coraza era un símbolo de autoridad. Amén. Era un símbolo de poder. Amén. Hermano, usar la coraza era un símbolo de honor. Y cuando nosotros tomamos esta palabra y la hacemos nuestra, y nos ponemos la coraza de justicia para proteger nuestro corazón, nos damos cuenta que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado autoridad, nos ha dado poder
nos ha dado amor, nos ha dado de su fuente de la gracia para cuidar nuestros corazones y estar firmes hasta el día de su venida. Por eso es que hay un gran honor sobre nuestras vidas. Hay un gran honor, hermanos, amén, de amén. ser creación de Dios. Todos los que creen en su nombre ahora son hechos hijos de Dios. ¡Qué gran honor! Así que Pablo emplea la coraza del soldado como una aplicación espiritual para la justicia. Amén. De manera que nosotros debemos de considerar qué es entonces lo que implica la justicia de Dios en nuestras vidas. Y la justicia de Dios implica un carácter o una cualidad muy, pero muy recta. Así es. Y ese carácter y esa cualidad de rectitud solamente la tiene Dios. Yo no la tengo. Amén. Y yo creo que algunos de ustedes tampoco la tienen. Amén. La justicia de Dios viene a ser a nuestras vidas tan esencial, tan necesario, porque es un atributo divino de Dios. Así es. Únicamente Dios puede tener esa justicia, y esa justicia divina nos va a señalar a la iglesia de Dios que Dios es fiel. Amén. Amén, así es. Bueno, voy a volver a decir, esa justicia divina nos va a enseñar a todos los creyentes que Dios es fiel. Amén. Y Él permanece fiel. Él no cambia. Dios es fiel a su naturaleza. Es que la naturaleza de Dios es una naturaleza de amor, es una naturaleza de santidad. La naturaleza de Dios es una naturaleza de paz. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no se las doy como el mundo las da. ¡Qué hermoso es entender la justicia divina, la justicia de un Dios fiel que siempre cumple sus promesas! Por eso dice la Escritura: hermanos, mantengamos nuestra fe sin fluctuar, porque fiel es Dios y fiel es el que prometió, y su nombre es Jesucristo. Todo lo que Él prometió, Él lo cumplió. ¿Quieres que te diga qué prometió? Él prometió que resucitaría de los muertos, y ¿sabes qué? La tumba está vacía. ¿Sabes qué? Él prometió que no nos dejaría huérfanos, y ¿sabes qué? Aquí está Dios en medio de nosotros. Él prometió que enviaría su Espíritu Santo, y ¿sabes qué? Por eso es que muchos son sellados con la evidencia de hablar en otras lenguas, por la gloria y la gracia de Dios, por la promesa del Espíritu Santo que se cumple en la vida del creyente. Fiel es Dios y fiel es el que prometió, y su nombre es Jesucristo. Gloria a Dios. Es el tiempo que todos nosotros tomemos de la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Amén, pastor. Nadie se sienta traicionado, nadie se sienta decepcionado, nadie se sienta triste, porque nuestro Dios es fiel, y fiel es el que prometió. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y todavía este mundo existe. Todavía el Señor no ha venido a levantar a su iglesia. Él está aquí, iglesia de Brian. Él está en esta congregación. Toma tu bendición, arrebata tu bendición en el nombre de Jesús. Así que en esta epístola, la justicia de Dios implica el recto trato de Dios que tiene hacia el pecado.
Dios contra el pecado va en una sola línea. El pecado, hermanos, está derrotado. Amén. Para Dios, todas las cosas fueron sometidas a su voluntad. Amén. Y Dios es tan poderoso y tan hermoso con su iglesia, que así como Él, hermanos, tiene ese tracto de rectitud hacia el pecado, así también trae perdón de pecados para nosotros. Y ese perdón de pecados solamente lo vamos a recibir porque Cristo en la cruz del Calvario nos redimió a toda la humanidad del pecado. Oh, hermano, por eso la palabra apostólica dice en la primera carta de Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así es, amén. Esa es la palabra de Dios que sostiene nuestra fe. Amén. Saber que hay uno que no hizo pecado, pero que padeció el pecado por nuestros pecados. Dice la Escritura, el justo por los injustos. ¿Y sabe qué? Yo soy el primero de ellos, y todos nosotros vamos a ser llevados a la presencia de Dios y levantados con poder, gracias y para la honra y gloria de Jesucristo nuestro Señor. En la gente que no acepta a Cristo, en la gente que no acepta el Evangelio, la justicia divina, conforme a la palabra de Dios, habla, hermanos, de juicio y de condenación eterna. Entonces nadie se piense que si no obedece el llamado del Señor, las cosas van a estar bien con su vida. Porque esta palabra que Dios ha dejado es para ser oída, es para ser entendida y comprendida, y es para ser obedecida sin cuestionar a Dios. Así que los incrédulos se burlan de la palabra de Dios, se mofan del cielo, y además son tan tontos que también se burlan del infierno, sin saber que por incrédulos van a ir a dar al infierno. Así es. ¿No le parece a usted tonto demasiado? Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que considerar la justicia divina sobre nuestras vidas. Porque cada día vamos a estar presenciando diversidad de sucesos y tragedias de magnitudes enormes, que la gente se va a preguntar, ¿por qué Dios permite eso? Mire, en el año 2004, por ahí del mes de diciembre, allá por Indonesia, en una isla llamada Sumatra, hubo un tsunami provocado por un temblor en el mar. Y ese tsunami nada más dejó alrededor de 200,000 muertos, desapareciendo toda una ciudad. Cuando lo vemos humanamente, la pregunta va a ser, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué tanta injusticia? Es que vuelvo al punto, la justicia humana no hay nada que ver con la justicia divina de Dios. Y desde aquel entonces yo me pregunté, ¿por qué? Indagando descubrí algo de esa parte, de esa región de Indonesia, de esa isla. La pornografía infantil era permitida por ese gobierno. ¿Entiende lo que estamos hablando? La magnitud de hacer que niños chiquitos con niñas tengan sexo desde chicos.
una abominación delante de Dios. A Dios le da asco ese tipo de vida. Y por eso Dios permite que sucedan esas tragedias de esa magnitud, que al entendimiento humano usted no encuentra explicación de momento. Pero así es la justicia divina. Por eso nosotros debemos de cuidar en la vida de los creyentes que la justicia de Dios sea con nosotros, porque la justicia de Dios en sus hijos es para bendición, es para vida eterna, es para abundancia, es para prosperidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios por la bendita justicia de Dios sobre la vida de su iglesia, hermanos! Por eso necesitamos ponernos la coraza de justicia y necesitamos cuidar nuestros corazones, porque tenemos luchas, porque vamos a tener combates desgarradores, porque vamos a tener batallas. Y la palabra apostólica nos dice que nuestras luchas, nuestros combates, nuestras batallas no son contra sangre y carne. No lo es así. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entendamos esto desde el principio bien, hermanos. Amén, aleluya. Que entre Satanás y nosotros, nos vamos a enfrentar siempre en un conflicto espiritual. Así es. Y aquí le estoy hablando a la iglesia, Amén. a los bautizados en su nombre. Porque ahora usted y yo conocemos lo que es el bien, pero también sabemos lo que es el mal. Usted ya no ignora lo que enseña la palabra y lo que no debemos de ir en contra de la palabra. ¿Se da cuenta entonces por qué vamos a estar siempre en ese conflicto entre Satanás y nosotros? Porque Él quiere escuchar. Él no es omnipotente, Él no es omnipresente, pero muchas veces está cerca de nosotros. Y como Él no es omnisciente, Él no sabe lo que usted piensa, Él no sabe lo que usted siente. Oh, pero Él sí puede saber lo que usted habla. Y lo que usted habla es por donde Él lo va a agarrar. Cierto. Hay un conflicto, hay una lucha, hay una batalla. Ese conflicto, le vuelvo a decir, siempre va a ser entre nosotros y Satanás mismo. Pero gracias a Dios que el diablo está derrotado. Amén. Está vencido, hermano. Cuando hablamos de esto, debemos de tratar de abrir nuestra visión. Así es. No es con un demonio, es con un ejército de espíritus malos. Cierto. Es un conflicto. El mal en contra de nosotros. ¿Por qué? Al diablo no le interesa el que anda perdido en el mundo. A él no le interesa el drogadicto que se inyecta ni que inhala cocaína, nada de eso. A él no le interesa el que se revuelca con mujerzuelas que no es su esposa. A ese lo tiene bien prendido. A él le interesan los hijos de Dios, a aquellos que buscan la gracia y el favor de Dios en sus vidas y que cada día estamos luchando por mantenernos firmes en la fe. Cuando usted y yo vemos el primer libro del profeta Samuel, ahí en el capítulo 17 y en el verso 38,
se va a dar cuenta que lo que pasa con David y Goliat es un ejemplo para nosotros. Amén. De esa parte de la escritura del Antiguo Testamento que tanto nos gusta leer sobre la vez que David mató al Goliat, nosotros podemos aprender el trasfondo espiritual que hay para edificar nuestras vidas y para prepararnos para las batallas. Amén. Porque el pueblo estaba atemorizado, Es cierto. acobardados. Así es. Óigame, el ejército de Dios completamente acobardado. El ejército, los escuadrones del ejército de Jehová de los ejércitos, acobardados, temerosos. ¿Y sabe por qué? Por un solo hombre. Oh, Come on. no era el hombre, eran las huestes espirituales de maldad que ya los tenían bien agarrados. Cierto. Recuerda el principio bíblico apostólico: nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y viene el muchachito David y le dice a Saúl: yo lo voy a matar. Amén. Y Saúl se burla de él. Eres un muchacho, hombre. Este hombre desde que nació ha sido un guerrero. Yo soy un pastor de ovejas, mi rey. No. Pero yo lo voy a matar, porque Jehová Dios de los ejércitos está conmigo. Porque la pelea era espiritual. Todo el ejército, Así es. el rey Saúl y el gigante lo veían como una pelea humana. Pero David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová, hermano. Él sabía que esa batalla, esa pelea era espiritual. Él sabía que él no iba a perder porque Dios estaba con él. Dice la escritura: y Saúl vistió a David con sus ropas y le puso un casco que era de bronce. Era el casco del rey. Y lo armó de coraza. Pues, si David tenía 14 años de edad, imagínense, los que han leído la escritura saben que Saúl era grande, muy grande. Era el que sobresalía de todo su pueblo. Amén. Algunos calculan que como 2 metros de edad. Algunos eruditos. Pues ¿qué le iba a quedar la coraza hecha a la medida y al pecho del rey Saúl, al pastorcito de ovejas? Jamás se la ponen, y yo me imagino que le llegó hasta los pies. Y David dijo: yo cómo voy a pelear, yo no sé usar esto. Mi rey, esto que usted me está dando no es para mí. Yo me lo imagino con el casco aquí abajo del cuello. No, David se quitó el casco y dijo: yo no puedo ir a pelear contra el gigante. Es que te tienes que proteger, muchacho. Ese hombre toda su vida ha sido un guerrero. No me importa, yo le voy a mochar la cabeza al gigante. A David no le importó no ir con la coraza. Él dijo: esa cabeza yo se la voy a mochar y se la voy a mostrar a todos para que vean que mi Dios es un Dios todopoderoso. Hermano, aprenda a mocharle la cabeza al gigante. Iglesia de Brian, no hay que vivir temerosos, no hay que vivir acobardados, hay que estar firmes en la fe y aprendan a mocharle la cabeza al gigante. Ya vio entonces que la pelea era espiritual, porque la armadura le quedaba demasiado grande a David, y por eso él no la iba a usar. David pudo ver todo el escenario y dijo: yo no necesito esto. Yo nada más necesito una piedrecita, una sola que le dé. Yo a este pelado lo mato, cae y le mocho la cabeza. Así es.
Y eso fue lo que David hizo. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, le dijo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Iglesia, no provoquemos la justicia divina. Hermanos creyentes, no provoquemos a la justicia de Dios. Todo lo contrario, hermanos, abracemos al Evangelio. Aferrémonos a la palabra. Creamos a las promesas de un Dios fiel y de un Dios todopoderoso. Así que David confiaba plenamente en Dios. Y Jehová le iba a dar la victoria. ¿Por qué será que una de las áreas donde más los creyentes batallamos es en la confianza en Dios? Aleluya. Es tan sencillo, es tan simple que pasa en nuestras vidas la desconfianza en Dios, y es tan difícil, es tan complicado, entiendan ustedes, volver a tomar nuestra confianza en aquel que nos va a dar la victoria. Dígalo, pastor. Aleluya. Amén. Dígalo, pastor. ¿Alguien quiere vivir en victoria? Amén. ¿De verdad, iglesia de Brian, quieres vivir en victoria? ¿Quieres cada día cantar victoria? ¿Quieres cada nuevo día cantar alabanzas? ¿Tener tiempo de adoración? ¿Quieres cada día levantar tus manos en agradecimiento al que te da la victoria? De veras, aprendamos a confiar en Dios. Nosotros los cristianos no podemos llevar la armadura de Saúl. No podemos ponernos la coraza de Saúl, porque es algo material. Eso es abstracto, hermanos. Nosotros los cristianos debemos de ponernos la armadura de Dios. Amén. Amén. Porque la armadura de Saúl nos habla de una irrealidad, de lo que no es verdadero. Pero la armadura de Dios nos habla de lo que es verdadero. Nos habla de huestes espirituales de maldad. Nos habla de demonios, de gobernadores, de principados, de potestades. Y contra esa es nuestra batalla cada día. Así que nuestra pelea es espiritual. Y a veces nos desgastamos queriendo arreglar las cosas humanas y los conflictos humanos, cuando en realidad el conflicto es espiritual. Y como dicen en el mundo, al toro tómalos por los cuernos. Y si el conflicto es espiritual, ¿cómo le vamos a hacer frente? Con oración, con ayuno, con lectura de palabra. La misma escritura nos dice: pónganse toda la armadura de Dios. Así que, amados hermanos, esta noche yo los invito a que nos pongamos la armadura de Dios y no dejemos de leer la palabra, y no dejemos de orar a Dios, y no dejemos la disciplina del ayuno. Hay en el ayuno tal poder para derrumbar principados, potestades. Oh, hermano, hay tal poder en el ayuno que Dios te va a dar la victoria. Otro aspecto de la coraza. Ya quedó enseñado que nosotros no podemos usar la coraza de Saúl. Pero otro aspecto de la coraza, amados hermanos, es que nosotros no podemos depender de la coraza de otro. Sí, porque en muchas ocasiones los cristianos ponen su mirada en otro hermano, según sea el caso.
cómo yo quisiera ser como este hermano que tiene tanta fe. Cómo yo quisiera ser como esta hermanita que siempre tiene tanta fe. La coraza de tu hermano o de tu hermana a ti no te va a servir. A ti no te va a quedar. Acuérdate que te enseñé en el principio que las corazas son hechas a la medida de cada quien. Gloria a Dios por la medida de cada uno, porque de acuerdo a la medida de fe, Dios derrama de su gracia, de su amor, de su misericordia sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Y por qué les digo esto, hermano Nicolás? Sencillo. ¿Por qué les digo esto, hermano Jaime Esquivel? Sencillo. Porque la salvación y la vida eterna es individual. ¿Por qué te quieres poner la coraza de otro? Alguien alabe al Señor, que vamos a ponernos cada quien la coraza de Dios a nuestra medida y que el Señor tiene para nosotros. Entonces, pues, hermanos, ya estamos comprendiendo que la lucha del cristiano es directa, hermanos, contra las fuerzas de demonios, y eso no se va a vencer con las fuerzas humanas. No. Sino con la ayuda del Espíritu Santo. Alguien puede dar gloria a Dios. Mire, cuando yo leo el versículo 18 de Efesios capítulo 6, ahí donde usted tiene su Biblia, me da la respuesta por qué le acabo de decir esto último. Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Cómo dice? En el Espíritu. Esa E gramaticalmente está con mayúscula. Si estuviera con minúscula, hablaría de espíritu inmundo. Pero como está con mayúscula, habla del Espíritu Santo, habla del Espíritu de Dios que nos va a dar la victoria. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está la respuesta. Ahí está la solución. Entonces dijimos al principio que el propósito de la coraza es proteger nuestro corazón. Y así es como nos vamos a mantener firmes en nuestra fe, recordando que mi coraza no le va a servir a usted, y la coraza de Axel no me va a servir a mi nombre. Me la tendría que amarrar con elásticos para que me cierre acá abajo. Entonces, amados hermanos, nosotros los creyentes no somos llamados. Entienda bien esto. No desgaste su fe ni su vida espiritual. Nosotros los creyentes no somos llamados para vencer al maligno. El maligno ya está vencido, el maligno ya está derrotado, el maligno ya está acabado, el maligno ya está pisado completamente. Y la victoria de Jesucristo es nuestra victoria. Amén. Pasa el ministerio de la alabanza para que se vayan acomodando. La victoria que Jesús nos da en la cruz del Calvario, amados hermanos, es nuestra victoria. Usted y yo no tuvimos que ser crucificados, pero le decía hace un momento, el justo por todos los injustos. Con la sangre preciosa de Jesús fue comprada nuestra victoria. Fuimos comprados cada uno de nosotros, hermanos, a precio de sangre. Y esa es la victoria que Cristo nos ha dado a toda la iglesia. La victoria de Jesucristo es mi victoria. Hermana, hermano, la victoria de Jesucristo
es tu victoria. Es tuya. El Señor te la ha dado. El Señor te ha dado tu victoria. El Señor te ha dado tu victoria, hermano. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Porque yo los voy a invitar a que vengan al altar. A todos. Bueno, si usted no quiere venir, puede permanecer en su lugar. Está bien. Pero yo le sugiero, es necesario venir al altar. ¿Cómo está tu coraza? ¿Tienes puesta tu coraza? ¿O hace tiempo que te la quitaste y ya no te la has querido poner? Porque acuérdate, hermano, es la que protege tu corazón. El corazón que le pertenece a Dios, hermana, es el que debemos de cuidar. Es el que debemos de guardar. Y Salomón, el hombre más sabio sobre toda la tierra, dijo estas palabras que han quedado registradas en esta bendita palabra de Dios. Él dijo en Proverbios capítulo 4: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,